Nunca pensé que un pedazo de torta podría cambiar mi vida para siempre. Ahí estaba yo, Cecilia, de 67 años, viendo cómo mi nuera Inés tomaba el plato de porcelana que mi difunta madre me había regalado y le estrellaba contra el suelo de la cocina. Los pedazos se esparcieron por todas partes, como mi corazón en ese momento. «Ya no aguanto más tus estupideces, vieja», me gritó con esa voz que había aprendido a temer. «¿Cómo se te ocurre comer el último pedazo de la torta que compré para Hugo? Eres una sinvergüenza». Me quedé ahí parada, temblando, con las manos llenas de harina porque estaba preparando la cena. La misma cena que había estado haciendo todos los días durante los últimos 5 años desde que vine a vivir con ellos después de que murió mi esposo. La misma cena que nunca me agradecían. «Inés, por favor, yo no sabía que era para Hugo. Pensé que...». «No me vengas con excusas», interrumpió, acercándose tanto a mi cara que pude sentir su aliento agrio. «Desde que llegaste a esta casa no has hecho más que causar problemas. Comes nuestra comida, usas nuestra luz, nuestro agua, y encima tienes el descaro de robarte la torta de mi esposo». «Robarte». Esa palabra se clavó en mi pecho como una daga. Yo, que había criado a Hugo desde que nació, que lo llevé en brazos cuando tuvo fiebre, que vendí mis joyas para pagarle la universidad, que trabajé doble turno en la fábrica para que no le faltara nada. Ahora era una ladrona en mi propia familia. Hugo apareció en la puerta de la cocina, atraído por los gritos. Mi hijo, mi único hijo, al que había dedicado toda mi vida. Pensé que me defendería, que le diría a su esposa que parara con esa locura. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que me partió el alma. Vergüenza. Vergüenza de mí, de su propia madre. «¿Qué pasó aquí?», preguntó con voz cansada, como si yo fuera una carga que tenía que soportar. «Tu madre se comió tu torta de cumpleaños», dijo Inés con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería manipularlo. «El pedazo que había guardado especialmente para ti después de tu día de trabajo». «Mamá». Hugo suspiró, pasándose la mano por la cara. «Ya te hemos dicho 1000 veces que preguntes antes de tomar algo del refrigerador». Sentí que el mundo se me venía encima. Mi propio hijo, defendiendo a esa mujer que me trataba peor que a una empleada. Recordé todas las veces que Inés me había gritado por usar el baño de arriba, por sentarme en el sofá de la sala, por prender la televisión sin permiso. Y Hugo siempre callado, siempre evitando el conflicto, siempre eligiéndola a ella por encima de mí. «¿Sabes qué, Hugo?», dijo Inés con una sonrisa malévola. «Creo que ya es hora de que tu madre busque otro lugar donde vivir. Esta casa se ha vuelto muy pequeña para todos nosotros». Las palabras cayeron como bombas en la cocina silenciosa. Hugo no dijo nada, solo miró hacia el suelo. Y yo entendí. Entendí que llevaba 5 años viviendo donde no era bienvenida, siendo tolerada por caridad, aguantando humillaciones porque no tenía a dónde más ir. «Pero Inés», susurré con la voz quebrada, «esta casa era de mi esposo. La compramos juntos hace 30 años». «Era», recalcó ella con crueldad. «Pero ahora está a nombre de Hugo, y Hugo está casado conmigo. Si no te gusta cómo manejamos nuestro hogar, la puerta está ahí». Mi mente voló hacia atrás, a todos los sacrificios que había hecho por esta familia. Recordé cuando Hugo se casó y no tenían dinero para el enganche de la casa. Yo firmé los papeles para transferirle la propiedad, confiando en que siempre tendría un lugar en su hogar. Recordé los $15,000 que saqué de mis ahorros para pagarles la luna de miel. Los $10,000 que les presté cuando Inés quiso poner su salón de belleza. El dinero que nunca me devolvieron. Claro. «Mamá», la voz de Hugo me sacó de mis pensamientos. «Tal vez Inés tiene razón. Podrías buscar un apartamento pequeño, algo más cómodo para ti». Cómodo para mí. Como si el problema fuera mi comodidad y no el hecho de que su esposa me odiaba y él era demasiado cobarde para defenderme. «No tengo dinero para un apartamento, hijo», le dije con la poca dignidad que me quedaba. «Bueno», Inés se encogió de hombros con indiferencia. «Entonces tendrás que buscar trabajo. A los 67 años se puede trabajar perfectamente». Trabajo. A mi edad, con mis manos artríticas y mi espalda que me dolía cada mañana. Después de haber trabajado 40 años en la misma fábrica hasta jubilarme. Después de haber criado sola a Hugo porque su padre trabajaba día y noche. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. No solo el plato de mi madre, sino algo mucho más profundo. La imagen que tenía de mi familia,
la esperanza de que las cosas mejoraran, la ilusión de que mi hijo me amaba lo suficiente como para protegerme de su esposa abusiva. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeño cuarto, el que antes había sido el estudio de Hugo, recordando cada momento que me había llevado hasta este infierno. Miré las 4 paredes que me rodeaban, decoradas con las pocas cosas que había logrado salvar de mi antigua vida, la foto de mi boda, el rosario de mi abuela, el espejo antiguo que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cuándo me había convertido en esta mujer asustada que pedía permiso para todo en la que había sido su propia casa? Recordé el día que Hugo nació. Estuve en trabajo de parto durante 18 horas, sola, porque su padre tuvo que trabajar un turno extra. Cuando finalmente lo tuve en mis brazos, juré que ese niño nunca conocería la pobreza que yo había vivido. Trabajé en la fábrica de textiles desde que él tenía 6 meses, dejándolo con mi vecina Aurora para poder pagar sus pañales, su leche, sus medicinas. Cuando Hugo tenía 8 años y quería una bicicleta para Navidad, yo trabajé turnos dobles durante 3 meses. Recuerdo mis manos sangradas por las máquinas, mis pies hinchados por estar parada 14 horas seguidas. Pero valió la pena ver su sonrisa esa mañana de diciembre. Cuando cumplió 15 años y todos sus amigos tenían zapatos de marca, yo vendí mis aretes de oro, los únicos que me había regalado mi madre antes de morir. Hugo nunca supo de dónde salió el dinero para esos zapatos que tanto quería. Y cuando se graduó de la preparatoria y quiso estudiar ingeniería, yo hipotequé la casa que había heredado de mis padres. $20,000 que le costaron a mi familia 2 generaciones ahorrar, y yo los aposté todo al futuro de mi hijo. Él lo logró, se graduó con honores, consiguió un buen trabajo. Yo estaba tan orgullosa. Pero entonces llegó Inés. La conoció en una fiesta de la empresa donde trabajaba. Era secretaria del gerente, 10 años menor que Hugo, con uñas largas y risa estridente. Desde el primer día que la trajo a casa, supe que no me quería cerca. La forma en que me miraba, como si fuera algo desagradable que había que tolerar. Al principio fueron pequeñas cosas. Comentarios sobre mi ropa. Ay, suegra, ¿todavía usa ese vestido verde? Está tan pasado de moda. Críticas sobre mi comida. La sopa está muy salada, ¿no cree? Sugerencias sobre mi aspecto. Debería cortarse el pelo más corto, se vería más joven. Hugo siempre se reía nervioso y me pedía que no le hiciera caso, que Inés era así de directa pero tenía buen corazón. Buen corazón. Qué inocente era mi hijo, o qué ciego se había vuelto por amor. La boda fue el primer gran golpe. Inés quería una ceremonia en el hotel más caro de la ciudad, con 300 invitados y vestido importado. El costo total, $45,000. Hugo ganaba bien, pero no tanto. Así que, una vez más, mamá al rescate. Es solo un préstamo, mamá me dijo con esos ojos suplicantes que conocía desde que era niño. Te lo devuelvo en 1 año, te lo prometo. Liquidé mi plan de jubilación. Todo el dinero que había ahorrado durante 20 años para mis últimos días, se fue en flores, músicos y langosta para una boda que duró 6 horas. Nunca me devolvieron ni un centavo. Después vino la casa. El departamento donde vivían era pequeño, según Inés. Necesitaban algo más grande, más elegante, en mejor zona. Encontraron la casa perfecta, $120,000. Hugo tenía ahorrados 30,000, pero necesitaba el enganche de otros 30,000 para el crédito hipotecario. Mamá me dijo una tarde mientras Inés fingía no escuchar desde la cocina, ¿te acuerdas de la casa donde vivías con papá? Está en una zona que se está revalorizando mucho. Podrías venderla y venirte a vivir con nosotros. Así estarías cerca de la familia y nos ayudarías con lo del enganche. La casa donde había vivido 30 años. Donde había criado a Hugo, donde había cuidado a su padre enfermo hasta sus últimos días, donde estaban todos mis recuerdos. La vendí por $50,000 y les di 30,000 para su casa nueva. Los otros 20,000 los guardé para mis gastos futuros, sin saber que se convertirían en mi única seguridad económica. Al principio, vivir con ellos no estaba tan mal. Hugo trabajaba todo el día e Inés salía mucho con sus amigas, así que yo tenía la casa para mí la mayor parte del tiempo. Cocinaba, limpiaba, mantenía todo en orden. Me sentía útil. Pero las cosas cambiaron cuando Inés dejó de trabajar. Decidió que quería ser ama de casa y poner un pequeño negocio. Un salón de belleza, para ser exactos.
El costo del equipo, la renta del local y la decoración, otros $15,000. ¿De dónde iban a sacar ese dinero? Mamá, es una inversión segura, me explicó Hugo mientras Inés asentía entusiasmada. En 2 años te devolvemos todo con intereses. $15,000 más de mis ahorros. Me quedaban solo $5,000 de toda una vida de trabajo. El salón de belleza quebró en 6 meses. Inés dijo que la gente de esa zona no tenía clase para apreciar sus servicios. Que había sido mala suerte. Que las cosas mejorarían. Pero el dinero nunca regresó, y yo me quedé viviendo de la caridad de mi hijo y su esposa. De la pensión miserable que me daba el gobierno, $300 al mes que no alcanzaban para nada. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero infierno. Inés empezó a tratarme como si fuera una sirvienta. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno. Lavaba los platos, la ropa, limpiaba la casa de arriba abajo. Si protestaba, me recordaba que estaba viviendo de gratis en su casa. No es que no la queramos, suegra, me decía con esa sonrisa falsa, pero tiene que entender que esto es una familia, y las familias se ayudan mutuamente. Ayudar mutuamente. Mientras yo hacía todo el trabajo doméstico sin recibir ni las gracias. Las humillaciones fueron escalando. No podía usar el baño principal porque era solo para Hugo e Inés. Mi horario de ducha era a las 5 de la mañana, antes de que ellos se levantaran. No podía ver televisión después de las 8 de la noche porque molestaba su sueño. No podía recibir visitas porque la casa no era un hotel. Cuando mi antigua vecina Aurora venía a verme, Inés la trataba con tal frialdad que la pobre mujer dejó de venir. Quedé completamente aislada, dependiendo de la buena voluntad de 2 personas que claramente ya no me querían ahí. Hugo veía todo esto, pero siempre tenía una excusa. Que Inés estaba estresada. Que era difícil vivir 3 adultos en la misma casa. Que yo debería ser más comprensiva. Comprensiva. Yo, que había sacrificado todo por él. Y ahora, después de 5 años de este infierno, después de haber dado hasta el último centavo de mis ahorros, después de haberme convertido en la empleada doméstica no pagada de mi propia familia, me estaban echando de la casa por un pedazo de torta. A la mañana siguiente, Inés apareció en mi cuarto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y un folder lleno de papeles en las manos. Era apenas las 7 de la mañana, pero ella ya estaba perfectamente arreglada, como si hubiera estado planeando este momento durante horas. «Buenos días, suegrita», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Espero que haya dormido bien porque tenemos cosas importantes que discutir». Me senté en la cama, aún en camisón, sintiéndome vulnerable y pequeña frente a esta mujer que había decidido mi destino la noche anterior. Hugo estaba parado en la puerta, evitando mi mirada, con una taza de café en las manos como si fuera lo más interesante del mundo. «Mire, doña Cecilia», continuó Inés, sentándose en la única silla de mi cuarto. «Hugo y yo estuvimos hablando toda la noche y llegamos a una decisión que creemos que será lo mejor para todos». Lo mejor para todos. Qué frase tan bonita para decir que me estaban botando de la casa. «Hemos decidido darle un mes para que encuentre otro lugar donde vivir», anunció como si me estuviera haciendo un gran favor. «Un mes completo. Es tiempo más que suficiente para conseguir un apartamento pequeño y cómodo». «¿Un apartamento con qué dinero?», quise preguntarle, pero me quedé callada. Ya sabía que mis problemas económicos no eran su preocupación. «Y para facilitarle las cosas», siguió, abriendo el folder, «hemos preparado estos documentos. Son solo formalidades legales para proteger a la familia». Extendió los papeles hacia mí. Eran varias hojas llenas de letra pequeña, con sellos oficiales y espacios marcados para firmas. Traté de leer, pero sin mis lentes no podía distinguir bien las palabras. «¿Qué dicen?», pregunté, y inmediatamente me sentí estúpida por sonar tan indefensa. «Son documentos de renuncia», explicó Hugo finalmente, acercándose a la cama. «Básicamente, usted renuncia a cualquier reclamación futura sobre esta propiedad y reconoce que se va por voluntad propia». Renuncia. Voluntad propia. Como si yo hubiera elegido esta humillación. «Pero Hugo», mi voz sonó más débil de lo que quería, «esta casa la compramos con tu padre». Yo puse el enganche. «Yo». Mamá, me interrumpió con impaciencia. «Eso fue hace 30 años. Las cosas cambiaron. Usted misma transfirió la propiedad a mi nombre cuando nos casamos. Ya no tiene derechos legales sobre esta casa».
Derechos legales. Mi propio hijo me estaba hablando como si fuera una extraña que tratara de estafarlo. Además, intervino Inés con crueldad, usted ha vivido aquí 5 años sin pagar renta, sin pagar servicios, comiendo nuestra comida. Si hacemos cuentas, nos debe como $20,000 en gastos. $20,000. La misma cantidad que les había dado de los ahorros de mi casa. Pero claro, eso ya no lo recordaban. También, continuó implacable, está el tema de todos los daños que ha causado. El plato que rompió ayer era una antigüedad que costó $500. Las manchas en la alfombra de su cuarto. El desgaste general por su presencia. Cada palabra era una bofetada. Me estaban cobrando por el privilegio de haber sido maltratada en lo que una vez fue mi hogar. Si firma estos papeles, dijo Hugo evitando mirarme a los ojos, renunciamos a cobrarle esas deudas y la dejamos irse en paz. En paz. Como si tuviera opción de guerra. Tomé los papeles con manos temblorosas. Sin mis lentes, las letras se veían borrosas, pero pude distinguir algunas frases. Renuncia total a derechos, abandono voluntario, sin reclamación futura. Era como firmar mi propia sentencia de muerte civil. ¿Y si no firmo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Inés y Hugo intercambiaron una mirada. Fue él quien respondió. Entonces tendríamos que hacer esto por la vía legal. Demanda de desalojo, embargo de sus cosas por las deudas, todo ese proceso tan largo y costoso. Y al final, usted terminaría igual, en la calle, pero con antecedentes legales que le dificultarían conseguir cualquier otro lugar donde vivir. Antecedentes legales. Mi hijo me estaba amenazando con destruir mi reputación si no me sometía a sus términos. Miré a Hugo, buscando algún rastro del niño que había criado, del joven que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, del hombre que me había dicho gracias por todo, mamá, el día de su graduación. Pero solo vi a un extraño con la cara de mi hijo, un extraño que había elegido a una mujer manipuladora por encima de la madre que le había dado todo. ¿De verdad vas a hacer esto, Hugo?, le pregunté directamente, ignorando la presencia de Inés. ¿De verdad vas a echar a tu madre a la calle después de todo lo que hice por ti? Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos. Sus manos temblaron ligeramente alrededor de la taza de café. Pensé que tal vez, solo tal vez, recordaría quién era yo realmente. Pero entonces Inés puso su mano en el hombro de Hugo, y ese momento de vacilación desapareció. Mamá, no sea dramática, me dijo con voz fría. No la estamos echando a la calle. Le estamos dando un mes para organizarse. Es más de lo que hacen la mayoría de las familias. La mayoría de las familias. Como si fuéramos estadísticas en lugar de sangre de su sangre. Además, añadió Inés con malicia, a su edad debería estar agradecida de que la hayamos aguantado tanto tiempo. Muchas mujeres de 67 años viven solas, trabajan, se mantienen por sí mismas. No dependen de sus hijos como niñas pequeñas. Niñas pequeñas. Esta mujer, que nunca había trabajado un día completo en su vida, que había quebrado su negocio en 6 meses, que vivía del dinero que su marido ganaba con el trabajo que yo le había pagado, me estaba llamando dependiente. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue rabia, no fue tristeza. Fue algo mucho más profundo y liberador. Fue la muerte definitiva de mis ilusiones. La aceptación final de que mi hijo ya no existía, que había sido reemplazado por este hombre egoísta que tenía su cara. Está bien, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Firmaré los papeles. Hugo pareció aliviado. Inés sonrió con triunfo. Ninguno de los dos se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. Tomé la pluma que me ofrecía Inés y firmé cada página sin leer más. Cecilia Hernández de Morales. Mi nombre completo en documentos que sellaban mi exilio de la familia que había creado. Muy bien, dijo Inés recogiendo los papeles como si fueran un tesoro. Le vamos a dar una copia para sus archivos. Y recuerde, 1 mes. Hasta el día 15 del próximo mes. Se fueron de mi cuarto como si nada hubiera pasado, dejándome sola con el eco de mis propias decisiones. Pero por primera vez en 5 años, no me sentí derrotada. Me sentí libre. Libre de la obligación de amar a gente que no me correspondía. Libre de la necesidad de justificar mi existencia. Libre de la esperanza que me había mantenido prisionera de mi propia bondad. Me levanté de la cama, me vestí con mi vestido más bonito,
el verde que tanto odiaba Inés, y salí de la casa. Tenía una llamada importante que hacer. Caminé por las calles de mi antiguo barrio como si fuera una turista en mi propia vida. Hacía meses que no salía sola de la casa, siempre tenía que pedir permiso, dar explicaciones, justificar cada movimiento. Pero ahora, con los papeles firmados en mi bolsa, me sentía extrañamente liberada de esas cadenas invisibles. Mi destino era la oficina del licenciado Ezequiel Morales, el abogado que había llevado los asuntos legales de mi familia durante años. Él había redactado el testamento de mi esposo, había manejado la venta de mi casa, conocía cada detalle de mi situación financiera. Si alguien podía ayudarme a entender qué opciones me quedaban, era él. La secretaria me reconoció inmediatamente. Era una mujer mayor, de mi edad, que siempre me había tratado con respeto y cariño. Doña Cecilia. Qué gusto verla. ¿Cómo está la familia? La familia. Qué ironía tan dolorosa. Bien, Fátima, muchas gracias. ¿Está disponible el licenciado? Necesito consultarle algo urgente. Por supuesto, pase por favor. Él siempre tiene tiempo para usted. El licenciado Ezequiel era un hombre de unos 50 años, cabello canoso y ojos bondadosos. Había sido amigo de mi esposo desde jóvenes y siempre me había tratado como si fuera de su propia familia. Cuando entré a su oficina, su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. Cecilia, ¿qué pasó? Te ves diferente. Me senté en la silla frente a su escritorio y saqué los papeles que había firmado esa mañana. Se los entregué sin decir palabra. Ezequiel los revisó con atención profesional, frunciendo el ceño a medida que leía. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí con una mezcla de sorpresa y preocupación. Cecilia, ¿tú firmaste esto? Esta mañana. Hugo e Inés me dijeron que era necesario para facilitar las cosas. ¿Facilitar qué cosas? Su voz tenía un tono de alarma que no había escuchado antes. Le conté todo. La humillación de la torta, los 5 años de maltrato, la expulsión de la casa, las amenazas legales. Hablé durante media hora sin parar, como si fuera una confesión que había estado guardando durante años. Cuando terminé, Ezequiel se quedó callado durante largo tiempo, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Cecilia, dijo finalmente, estos documentos son un desastre legal. Hugo te está haciendo renunciar a derechos que ni siquiera sabía que tenías. ¿Qué quieres decir? Primero, la casa. Es cierto que la transferiste a nombre de Hugo cuando se casó, pero bajo la ley de propiedad familiar, tú conservabas derechos de habitación vitalicia. Eso significa que tenías el derecho legal de vivir ahí hasta tu muerte. Derechos de habitación vitalicia. Palabras que sonaban importantes, pero que llegaban demasiado tarde. Segundo, continuó, los gastos que te están cobrando. Vivir con familia no genera deuda automática, especialmente cuando has contribuido sustancialmente a la adquisición de la propiedad. Pero ya firmé, susurré, sintiéndome más tonta que nunca. Los documentos firmados bajo coerción emocional pueden ser anulados, me explicó, pero es un proceso complicado y costoso. Costoso. La palabra que siempre terminaba con mis esperanzas. Ezequiel, yo no tengo dinero para procesos legales. Solo me quedan $5,000 de todos mis ahorros. Lo sé, Cecilia. Conozco tu situación financiera mejor que nadie. Se quedó callado otra vez, mirando por la ventana como si estuviera tomando una decisión importante. Luego abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa con mi nombre. Cecilia, hay algo que tengo que decirte. Algo que llegó hace 3 días y que iba a llamarte para comunicarte, pero con todo esto. Abrió la carpeta y sacó varios documentos oficiales con sellos y firmas. Tu hermano Lázaro murió. Las palabras cayeron sobre mí como agua fría. Lázaro, mi hermano mayor, 5 años más grande que yo. Habíamos perdido contacto hace más de una década después de una discusión familiar tonta. Él se había ido a vivir a Estados Unidos, había hecho su vida allá, se había casado con una americana. Yo sabía que le iba bien en los negocios, pero no habíamos hablado desde la muerte de nuestro padre. ¿Cuándo? Pregunté con voz quebrada. Hace un mes. Murió de un infarto en su casa de Dallas. No tenía hijos. Su esposa había muerto 2 años antes del cáncer. Un mes. Mi hermano había muerto hacía un mes y yo no lo sabía.
Mientras yo estaba soportando humillaciones por un pedazo de torta, Lázaro había partido de este mundo sin que pudiéramos reconciliarnos. Su abogado en Dallas me contactó porque Lázaro me había puesto como representante legal en México para asuntos relacionados con su testamento. Testamento. Ezequiel sonrió por primera vez desde que había llegado. Cecilia, tu hermano te dejó todo. Absolutamente todo. ¿Cómo que todo? Su empresa de construcción, sus propiedades, sus inversiones, sus cuentas bancarias. Todo suma aproximadamente $8 millones. $8 millones. La cifra sonaba tan absurda que pensé que había escuchado mal. Dijiste 8 millones. $8 millones americanos. Cecilia, tu hermano era un hombre muy exitoso. Construía centros comerciales en Texas. Sus negocios valían una fortuna. Me quedé paralizada. $8 millones. Yo, que había estado preocupándome por cómo iba a pagar un apartamento de $500 al mes, acababa de convertirme en millonaria. Hay una carta personal para ti, dijo Ezequiel, sacando un sobresellado. Lázaro la escribió hace 6 meses, cuando le diagnosticaron problemas del corazón. Abrí la carta con manos temblorosas. La letra de mi hermano, que no veía desde hacía años. Querida Cecilia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo y que finalmente vas a saber la verdad sobre mi vida en Estados Unidos. Siempre te admiré por tu fuerza, hermana. Cuando papá se enfermó y yo me fui como un cobarde a buscar mejor vida, tú te quedaste a cuidarlo. Cuando mamá necesitó operación, yo mandé dinero, pero tú diste tu tiempo, tu amor, tu vida. Construí una fortuna aquí, pero nunca tuve el valor de llamarte después de nuestra pelea estúpida. El orgullo me pudo más que el amor fraternal. Ahora que sé que mi tiempo se acaba, quiero reparar ese error. Todo lo que tengo es tuyo. No porque necesites caridad, sino porque te pertenece por derecho. Tú eres la que siempre dio todo por la familia sin pedir nada a cambio. Usa este dinero para ser libre, hermana. Para vivir como mereces vivir. Con amor y arrepentimiento, tu hermano Lázaro. Las lágrimas corrían por mi cara mientras leía las palabras de mi hermano muerto. Palabras de amor que llegaban en el momento exacto en que más las necesitaba. Los trámites legales van a tomar unas 6 semanas, me explicó Ezequiel. Tengo que coordinar con el abogado de Dallas, transferir los títulos de propiedad, abrir cuentas bancarias aquí. Pero todo está en orden. Tu hermano se aseguró de que fuera un proceso limpio. Ezequiel, dije limpiándome las lágrimas. ¿Hugo e Inés saben algo de esto? No. Y no tienen por qué saberlo hasta que tú decidas qué hacer con la información. Una sonrisa se dibujó lentamente en mi cara. Por primera vez en años, una sonrisa real, de las que salen del corazón. ¿Sabes qué, Ezequiel? Creo que voy a mantener esto en secreto por un tiempo. Tengo algunas cosas que hacer primero. ¿Qué tipo de cosas? Cosas de familia, respondí, pensando en los papeles que había firmado esa mañana. Hay cuentas pendientes que necesito saldar. Salí de la oficina del licenciado sintiendo que flotaba en el aire. $8 millones. La libertad absoluta. El poder de elegir mi propia vida por primera vez desde que había enviudado. Pero más que el dinero, lo que me llenaba de energía era la sensación de justicia poética. Después de 5 años de ser tratada como una carga, como una limosnera en mi propia familia, ahora tenía el poder de cambiar todas las reglas del juego. Caminé de regreso a la casa que ya no era mía, con una sonrisa que no podía borrar. Hugo e Inés no tenían idea de lo que les esperaba. La verdadera guerra apenas estaba comenzando. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, seguía siendo la misma Cecilia sumisa que fregaba platos y barría pisos sin quejarse. Pero por dentro, algo había cambiado completamente. Era como si hubiera despertado de un sueño de 5 años y finalmente pudiera ver la realidad con claridad absoluta. Hugo e Inés notaron mi actitud diferente, pero la interpretaron como resignación. Pensaban que había aceptado mi destino y que finalmente estaba comportándome como la buena perdedora que esperaban que fuera. Qué bueno que ya entró en razón, suegra, me dijo Inés el segundo día después de firmar los papeles. Se ve más relajada. Seguramente se siente aliviada de ya no tener la presión de mantener una casa tan grande. Mantener una casa.
como si yo no hubiera sido la que la había mantenido funcionando durante 5 años mientras ella se pintaba las uñas y veía novelas. Sí, respondí con una sonrisa que ella interpretó como sumisión. Me siento muy liberada. Hugo también parecía más relajado conmigo. Incluso se atrevió a ser amable, como si el hecho de haberme firmado mi sentencia de exilio le hubiera devuelto el cariño filial. Mamá, he estado pensando, me dijo una noche durante la cena. Tal vez pueda ayudarle a encontrar un apartamento pequeño y bonito. Algo cerca de aquí para que podamos visitarnos seguido. Visitarnos seguido. Qué gracioso sonaba viniendo del hombre que no me había visitado ni una sola vez en 5 años, a pesar de vivir en la misma casa. Eso sería muy lindo, hijo, le respondí con la misma sonrisa misteriosa. Mientras tanto, yo utilizaba cada momento libre para planear mi nueva vida. Llamé a Ezequiel varias veces para acelerar los trámites de la herencia. Le pedí que fuera discreto, que manejara todo desde su oficina sin involucrarme visiblemente en el proceso. ¿Estás segura de que quieres mantener esto en secreto?, me preguntó durante una de nuestras llamadas. $8 millones no son algo que puedas esconder para siempre. Solo necesito unas semanas más, le expliqué. Tengo un plan. El plan comenzó a tomar forma cuando recordé una conversación que había escuchado entre Hugo e Inés la semana anterior. Estaban hablando de sus problemas económicos, creyendo que yo no los escuchaba desde la cocina. El préstamo del carro vence el mes que viene, le había dicho Hugo a su esposa. Son $8,000 que no tenemos. Y la tarjeta de crédito está al límite, había respondido Inés con preocupación. $12,000 que apenas podemos pagar los intereses. Sin contar la hipoteca de la casa, que se vence en 15 años. Todavía debemos $90,000. $90,000 de hipoteca. En la casa que yo había pagado originalmente, en la que había puesto el enganche, en la que había invertido mis ahorros de toda la vida. Esa noche, mientras ellos dormían, bajé a la sala y revisé discretamente los papeles que dejaban siempre sobre la mesa del comedor. Facturas, estados de cuenta, cartas del banco. La situación era peor de lo que había escuchado. Hugo ganaba $4,000 al mes, pero sus gastos eran de casi $5,000. La diferencia la cubrían con tarjetas de crédito y préstamos que cada vez se hacían más impagables. En 6 meses, máximo 1 año, estarían en bancarrota. Y ahí fue cuando se me ocurrió la idea más brillante de mi vida. Al día siguiente, mientras Inés estaba en el salón haciéndose las uñas, me senté con Hugo en la cocina. Hijo, le dije con voz preocupada, he estado pensando en mi situación económica. ¿Qué pasa, mamá? Bueno, tú sabes que solo tengo $5,000 ahorrados. No es suficiente para rentar un lugar y mantenerme hasta conseguir trabajo. Hugo se veía incómodo, como siempre que hablábamos de dinero. Mamá, ya le dije que la vamos a ayudar a encontrar algo económico. No, lo interrumpí. No quiero ser una carga más para ustedes. Ya bastante han hecho al aguantarme tanto tiempo. Vi cómo se relajaba al escuchar que no le pediría dinero. Pero se me ocurrió una idea, continué. Y quiero saber qué opinas. ¿Qué idea? ¿Te acuerdas de mi amiga Aurora, la que vivía al lado de nuestra casa vieja? Sí, claro. Pues resulta que su hermano murió el mes pasado y le dejó una casita pequeña en el centro de la ciudad. Aurora ya tiene su propia casa y quiere vender esa propiedad rápido. Hugo me escuchaba con atención, pero aún no veía hacia dónde iba mi historia. La casa vale como $30,000, pero Aurora me dijo que me la vendería a mí por $20,000, porque somos amigas de toda la vida. Mamá, pero usted no tiene $20,000. Lo sé, pero se me ocurrió algo. ¿Qué tal si tú me prestas los $15,000 que me faltan? Yo pongo mis $5,000 ahorrados, tú me prestas $15,000, y compro la casita. Después te voy pagando poco a poco con mi pensión. Hugo se quedó pensativo. Podía ver las calculadoras funcionando en su cabeza. ¿Y de dónde voy a sacar yo $15,000, mamá? Bueno, dije como si la idea me acabara de ocurrir. Podrías pedir un préstamo con la casa como garantía. Es una inversión segura, porque la propiedad que voy a comprar vale más de lo que voy a pagar. Un préstamo hipotecario. Exactamente lo que necesitaba para la parte más deliciosa de mi plan. No sé, mamá. Tendría que consultarlo con Inés. Por supuesto. Piénsalo bien.
Solo te digo que sería la solución perfecta para todos. Yo tendría mi propia casa y ustedes tendrían su privacidad completa. Esa noche escuché a Hugo e Inés discutiendo el tema en su cuarto. Las paredes de esa casa eran más delgadas de lo que ellos creían. Es una buena idea, decía Inés. Nos libramos de ella para siempre y hasta ganamos algo de dinero. ¿Cómo que ganamos dinero? Piénsalo, Hugo. Le prestamos 15,000 para que compre su casa. Ella nos va a pagar con su pensión, que son $300 al mes. En 5 años nos habrá pagado $18,000. Ganamos $3,000 de interés. Pero ¿y si no puede pagar? Entonces nos quedamos con la casa que compró, que vale 30,000. Es ganancia segura por cualquier lado que lo veas. Ganancia segura. Qué adorables eran en su codicia. Además, continuó Inés, con el dinero que nos ahorremos en comida y servicios cuando se vaya, prácticamente el préstamo se paga solo. Al día siguiente, Hugo me dio la buena noticia. Mamá, hablé con Inés y estamos de acuerdo. Le vamos a prestar los $15,000 para su casa. Oh, Hugo, eres el mejor hijo del mundo. Fingí lágrimas de gratitud mientras por dentro me reía de lo fácil que había sido manipularlos. Ellos, que creían que me estaban usando, acababan de caer directamente en mi trampa. Voy a ir al banco esta tarde para solicitar el préstamo, me dijo. Con la casa como garantía no debería haber problema. Y yo voy a llamar a Aurora para cerrar el trato, mentí descaradamente. Por supuesto, Aurora no existía, ni su hermano muerto, ni la casa en venta. Pero Hugo e Inés no lo sabrían hasta que fuera demasiado tarde. Esa tarde, mientras Hugo estaba en el banco hipotecando su casa para darme un préstamo que creía que era para mi beneficio, yo estaba en la oficina de Ezequiel ultimando los detalles de mi herencia. Los papeles llegaron de Dallas esta mañana, me informó. Ya puedes acceder a las cuentas bancarias. Los 8 millones están oficialmente a tu disposición. $8 millones que Hugo e Inés no sabían que existían. $15,000 que me iban a prestar, creyendo que me hacían un favor. Y un plan de venganza que haría que los próximos meses fueran los más interesantes de mi vida. Ezequiel, le dije con una sonrisa que él no había visto en años, necesito que me prepares algunos documentos más. Y también necesito que me recomiendes al mejor detective privado de la ciudad. ¿Detective privado? Cecilia, ¿qué estás planeando? Justicia, respondí simplemente. Pura y dulce justicia. Hugo regresó del banco esa tarde con la cara radiante de satisfacción. Había conseguido el préstamo hipotecario de $15,000 sin ningún problema, tal como esperaba. El banco conocía su historial crediticio, sabía que tenía trabajo estable, y la casa era garantía suficiente para un préstamo tan pequeño. Todo salió perfecto, mamá me anunció mientras Inés sonreía a su lado como si acabaran de hacer la obra de caridad del siglo. El dinero estará disponible mañana en la mañana. ¡Qué maravilloso, hijo!, exclamé con genuino entusiasmo, aunque por razones completamente diferentes a las que ellos imaginaban. No sé cómo agradecerles este favor tan grande. Es lo mínimo que podemos hacer, dijo Inés con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Después de todo, somos familia. Familia. Qué palabra tan flexible en boca de esa mujer. Esa noche, después de que se fueron a dormir, llamé a Ezequiel desde mi celular viejo, hablando en susurros desde mi cuarto. El anzuelo funcionó perfectamente, le reporté. Mañana van a depositar $15,000 en mi cuenta. Cecilia, espero que sepas lo que estás haciendo. Lo que estás planeando es creativo, pero también peligroso. Ezequiel, ellos me robaron más de $100,000 a lo largo de los años. Los $30,000 del enganche de la casa, los $15,000 del salón de belleza, los $45,000 de la boda, más 5 años de trabajo doméstico no pagado. Si calculamos todo con intereses, me deben cerca de $200,000. Pero moralmente tienes razón, no significa que legalmente. Por eso necesito que todo esté perfectamente documentado. Cada paso, cada transacción, cada movimiento. No puede haber ningún error legal. Está bien. Confío en ti. Pero ten mucho cuidado. Al día siguiente, Hugo me acompañó al banco para hacer el depósito. Quería asegurarse de que el dinero fuera directamente a la compra de mi supuesta casa nueva. Por supuesto,
Yo había preparado todo el teatro necesario. Aurora me dijo que nos veamos directamente en la notaría, le expliqué mientras caminábamos hacia el banco. Ella va a llevar todos los papeles de la propiedad y yo llevo el dinero. Así cerramos el trato de una vez. ¿Está segura de que no quiere que la acompañe? Es mucho dinero para andar cargando sola. No, hijo, no te preocupes. Aurora va a estar conmigo, y la notaría está a solo 3 cuadras del banco. Además, tú tienes que trabajar. En el banco, Hugo depositó los $15,000 en mi cuenta. Yo agregué mis $5,000 ahorrados, como habíamos acordado. $20,000 que, según ellos, serían para comprar mi nueva casa. Listo, mamá, me dijo Hugo entregándome el recibo del depósito. Ahí tiene sus $20,000. Espero que sea muy feliz en su nueva casa. Estoy segura de que voy a ser inmensamente feliz, le respondí con una sonrisa que él interpretó como gratitud materna. Nos despedimos en la puerta del banco. Hugo se fue a trabajar, convencido de que había resuelto el problema de su madre para siempre. Yo me dirigí a la oficina de Ezequiel para poner en marcha la segunda fase de mi plan. ¿Ya tienes los documentos listos?, le pregunté apenas entré a su oficina. Todo está aquí, me dijo señalando una pila de papeles sobre su escritorio. Pero Cecilia, una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Ezequiel, no he tenido vuelta atrás desde el momento en que me echaron de mi propia casa. Ahora es mi turno de mover las piezas del tablero. Los documentos eran una obra de arte legal. Ezequiel había utilizado toda su experiencia para crear una telaraña perfectamente legal que Hugo e Inés no verían venir hasta que fuera demasiado tarde. Primero, había creado una empresa fantasma llamada Propiedades Aurora S.A. con domicilio fiscal en la oficina de un colega suyo en otra ciudad. Segundo, había preparado escrituras falsas de una propiedad inexistente que, sobre el papel, parecía completamente legítima. Tercero, había establecido una cuenta bancaria empresarial donde se depositarían los $20,000 de la compra. La belleza del plan, me explicó Ezequiel, es que técnicamente no estás robando nada. Hugo te prestó dinero voluntariamente para una inversión inmobiliaria. El hecho de que esa inversión no sea lo que él piensa, bueno, eso es otra historia. Esa tarde, llamé a Hugo desde la supuesta notaría. Hugo, ya está hecho. Ya compré la casa. Qué buena noticia, mamá. ¿Cómo está? ¿Le gustó? Es perfecta. Pequeña pero acogedora. Tiene 2 cuartos. Cocina integral, un patio trasero precioso. Aurora tenía razón, es una ganga por $20,000. Me da mucho gusto, mamá. ¿Cuándo se va a mudar? Bueno, la casa necesita algunas reparaciones menores. Aurora me recomendó un contratista que puede hacerlo todo en una semana. Mientras tanto, si no es molestia, me quedaré estos últimos días con ustedes. Por supuesto que no es molestia. Es su casa hasta que se mude oficialmente. Su casa. ¡Qué ironía tan deliciosa! Durante esa semana, mientras Hugo e Inés celebraban discretamente mi próxima partida, yo trabajaba en la tercera fase de mi plan. Había contratado al detective privado que me recomendó Ezequiel, un hombre llamado Anselmo que había sido policía durante 20 años antes de abrir su propia agencia. ¿Qué tipo de investigación necesita, señora?, me había preguntado durante nuestra primera reunión. Quiero que investiguen a fondo las finanzas de mi hijo Hugo y mi nuera Inés. Sus deudas, sus ingresos, sus propiedades, sus movimientos bancarios. Todo. ¿Puedo preguntar por qué? Porque voy a comprar sus deudas. Anselmo me miró con sorpresa, pero era demasiado profesional para hacer preguntas innecesarias. Entendido. ¿Qué tan profunda quiere la investigación? Todo. Absolutamente todo. No importa lo que cueste. Los resultados llegaron 3 días después. Anselmo había hecho un trabajo impecable. Hugo e Inés no solo estaban en problemas financieros, estaban al borde del colapso económico total. Debían $12,000 en tarjetas de crédito con intereses del 25% anual. Debían $8,000 por el préstamo del carro con pagos mensuales de $400. Debían $90,000 de hipoteca de la casa con pagos mensuales de $800. Y ahora debían otros $15,000 del préstamo que me habían dado, con pagos mensuales adicionales de $300. En total,
Sus deudas sumaban $125,000, con pagos mensuales de $1,500. Más del 30% de los ingresos de Hugo se iban en deudas, sin contar gastos de casa, comida y servicios. Pero lo más interesante era quiénes eran los acreedores. Las tarjetas de crédito pertenecían a un banco grande que frecuentemente vendía carteras vencidas. El préstamo del carro estaba con una financiera que también solía vender sus deudas problemáticas. La hipoteca de la casa era con una institución que tenía historial de negociar con inversionistas privados. Anselmo, le dije después de revisar el reporte, necesito que averigües cómo puedo comprar todas estas deudas. ¿Comprarlas? Señora, eso requiere capital considerable. Tengo el capital. Solo necesito saber el proceso. Comprar deudas era más simple de lo que había imaginado. Los bancos y financieras vendían regularmente sus carteras vencidas a empresas especializadas en cobranza, usualmente por el 40 o 50% del valor nominal. Con los contactos correctos y el dinero suficiente, cualquier persona podía convertirse en acreedor de las deudas de otra persona. El proceso puede tomar entre 2 y 4 semanas, me explicó un especialista en inversiones que Ezequiel me había recomendado. Pero con su capital disponible, podría adquirir todas esas deudas por aproximadamente $60,000. $60,000 para convertirme en la dueña legal de todas las deudas de Hugo e Inés. $60,000 para tener el poder de decidir si les daba facilidades de pago o si ejecutaba todos los préstamos de una vez. Hágalo, le ordené sin dudarlo. Mientras las ruedas de la justicia comenzaban a moverse en silencio, yo seguía interpretando mi papel de madre agradecida en la casa. Cocinaba, limpiaba, sonreía cuando me hablaban. Hugo e Inés estaban tan emocionados con mi partida que hasta se habían vuelto amables conmigo. Va a extrañar cocinar para nosotros, ¿verdad, suegra?, me dijo Inés una noche durante la cena. Oh sí, le respondí con perfecta sinceridad, pero estoy segura de que van a encontrar la manera de arreglársela sin mí. Por supuesto. Hugo cocina muy bien cuando quiere, ¿verdad, amor? Hugo asintió con la boca llena, sin tener idea de que en 2 semanas estaría cocinando todas sus comidas porque ya no podrían pagar empleada doméstica. Y usted va a estar también en su casita nueva, continuó Inés. Independiente, libre, sin las complicaciones de vivir con familia. Independiente y libre. Si supiera cuán libre estaba a punto de volverme. Esa noche, antes de dormir, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de Ezequiel. Todo listo. Las empresas de cobranza aceptaron la oferta. En una semana serás la propietaria legal de todas sus deudas. Una semana más. Solo necesitaba mantener la actuación durante una semana más, y entonces podría revelar mi verdadera identidad. No la Cecilia sumisa y agradecida que habían conocido durante 5 años, sino la nueva Cecilia. La millonaria. La acreedora. La que tenía todo el poder. La que iba a enseñarles lo que significaba realmente ser echada de tu propia casa. El día llegó más pronto de lo que esperaba. Una semana después, Ezequiel me llamó temprano en la mañana con la noticia que había estado esperando. Cecilia, ya está hecho. Oficialmente eres la propietaria de todas las deudas de Hugo e Inés. $125,000 que ahora te deben a ti directamente. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cama, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. En una semana había pasado de ser una mujer expulsada de su hogar a ser la acreedora principal de las personas que me habían echado. Hugo e Inés no tenían idea de lo que les esperaba. Esa mañana, durante el desayuno, actué como siempre. Serví café, preparé huevos revueltos, mantuve la conversación trivial sobre el clima y los planes del día. Mamá, me dijo Hugo mientras se alistaba para ir al trabajo, ya sabe cuándo se va a mudar definitivamente. Muy pronto, hijo. Solo estoy esperando que terminen las últimas reparaciones. ¡Qué emocionante!, exclamó Inés con falso entusiasmo. Su nueva vida independiente está a punto de comenzar. Mi nueva vida independiente. Si supiera. Después de que Hugo se fue a trabajar e Inés se encerró en su cuarto para ver sus novelas matutinas, yo me dirigí a la oficina de Ezequiel para recibir todos los documentos oficiales que me acreditaban como nueva acreedora. Aquí están todos los contratos, me dijo entregándome una carpeta gruesa. Las tarjetas de crédito, el préstamo del carro,
el préstamo hipotecario de los 15,000 que te dieron, y lo más importante, tienes el derecho de exigir el pago inmediato de la hipoteca de la casa si ellos fallan en algún pago. ¿Cómo funciona exactamente eso? Simple. Si Hugo e Inés se atrasan en cualquier pago por más de 30 días, tú puedes ejercer tu derecho como acreedora principal y exigir el pago completo e inmediato de todas las deudas. Si no pueden pagar, procedes con el embargo. Embargo. La palabra sonaba hermosa en mis oídos. ¿Y cuánto tiempo les queda antes de empezar a tener problemas? Ezequiel revisó sus papeles y sonrió. Según mis cálculos, con sus gastos actuales y el nuevo préstamo que pidieron para ti, van a empezar a atrasarse los pagos dentro de 2 meses máximo. 2 meses. 60 días para ver cómo la presión financiera comenzaba a quebrar su matrimonio perfecto y su vida cómoda. Pero yo no tenía intención de esperar tanto. Ezequiel, ¿qué pasaría si yo decidiera exigir el pago inmediato de mi préstamo de $20,000? El de la casa falsa. Exactamente. Bueno, técnicamente tienes todo el derecho. Fue un préstamo personal sin garantías específicas más allá de la promesa de pago. Puedes exigirlo cuando quieras. ¿Y si no pueden pagar? Entonces puedes demandarlos por incumplimiento y embargar sus bienes para recuperar tu dinero. Esa tarde, mientras preparaba la cena, decidí que había llegado el momento de comenzar la fase final de mi plan. Hugo llegó a casa cansado, como siempre, y se sentó a la mesa esperando que le sirviera su comida. Hugo, le dije mientras le ponía el plato enfrente, necesito hablar contigo de algo importante. ¿Qué pasa, mamá? Es sobre el dinero que me prestaste. Hugo levantó la vista con curiosidad. Inés, que había aparecido en la cocina atraída por la conversación, se acercó para escuchar. ¿Qué pasa con el dinero?, preguntó Inés con ligera preocupación. Bueno, resulta que hubo un problema con la casa. ¿Qué tipo de problema? Hugo dejó de comer. Aurora me habló esta mañana. Aparentemente hay un problema legal con la propiedad. El hermano que murió tenía deudas que no conocíamos, y los acreedores están reclamando la casa. Vi cómo la cara de Hugo se ponía pálida. ¿Eso qué significa, mamá? Significa que no puedo quedarme con la casa. Los abogados dicen que todo el proceso va a tomar meses en resolverse, tal vez años. ¿Y el dinero?, preguntó Inés con voz aguda. Ese es el problema. Como la venta se canceló, tengo que devolver los $20,000. Pero Aurora ya había gastado parte del dinero en pagar algunas deudas urgentes de su hermano. Hugo e Inés se miraron con horror. ¿Cuánto puede devolver?, preguntó Hugo. Solo $5,000. Los otros 15,000 se perdieron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver las calculadoras funcionando en sus cabezas, tratando de procesar la magnitud del desastre. Pero mamá, dijo Hugo con voz temblorosa, esos $15,000, yo los saqué con la hipoteca de la casa. Tengo que pagarlos mensualmente. Lo sé, hijo, y me siento terrible. Pero no fue mi culpa. Fue Aurora la que no nos dijo sobre los problemas legales. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, gritó Inés. No tenemos $15,000 para devolver al banco. Tranquilos, les dije con voz calmada. He estado pensando en una solución. ¿Qué solución?, preguntaron al unísono. Bueno, yo podría quedarme aquí un poco más, hasta que resolvamos esto. Y podría ayudarles a pagar esa deuda gradualmente con mi pensión. ¿Cómo? Hugo parecía desesperado. Mi pensión son $300 al mes. Si me quedara viviendo aquí y les diera todo ese dinero para pagar la deuda, en 5 años la tendríamos saldada. 5 años más de tenerme en casa. Pude ver el horror en los ojos de Inés. Pero suegra, dijo tratando de mantener la compostura, usted ya firmó los papeles de renuncia. Ya no puede vivir aquí legalmente. Ah, sí, los papeles, dije como si apenas los recordara. Bueno, supongo que tendríamos que anular esos documentos. Al fin y al cabo, se firmaron bajo la premisa de que yo tendría mi propia casa. Anular los papeles. Hugo parecía confundido. Sí, ya que la situación cambió completamente, tendríamos que regresar todo al estado original. Vi cómo Inés y Hugo intercambiaban miradas de pánico. Habían contado con mi partida.
Habían hecho planes. Inés había empezado a convertir mi cuarto en su closet adicional. Mamá, dijo Hugo finalmente, no hay otra solución. Bueno, fingí pensarlo cuidadosamente. Supongo que podrían conseguir el dinero de otra fuente y pagarme los $15,000 inmediatamente. Así yo podría buscar otra casa y ustedes se librarían de la deuda conmigo. ¿De dónde vamos a sacar $15,000? Gritó Inés. No lo sé, respondí encogiéndome de hombros. Tal vez otro préstamo, o vendiendo algo de valor, o pidiendo ayuda a la familia. Mi familia no tiene dinero, murmuró Hugo. Y la mía tampoco, añadió Inés. Entonces supongo que la única opción es que me quede aquí y les pague poco a poco con mi pensión. El resto de la cena transcurrió en silencio sepulcral. Hugo e Inés apenas tocaron su comida, demasiado ocupados procesando su nueva realidad. No solo no se habían librado de mí, sino que ahora me debían dinero y estaban legalmente obligados a mantenerme en la casa. Esa noche los escuché discutir en su cuarto hasta muy tarde. Sus voces atravesaban las paredes como música para mis oídos. «Esto es un desastre», gritaba Inés. «Ahora la tenemos aquí para siempre. ¿Qué querías que hiciera? Si no le prestaba el dinero, íbamos a quedar como los hijos desalmados que echaron a la madre a la calle. Pero ahora tenemos una deuda de $15,000 que no podemos pagar. Al menos ella va a ayudar con $300 mensuales. $300. El pago del préstamo son $350 al mes. Vamos a tener que poner $50 adicionales cada mes durante 5 años. ¿Y qué opción tenemos?» La discusión continuó hasta que se quedaron dormidos por puro agotamiento. Yo, por el contrario, dormí como un bebé, sabiendo que al día siguiente comenzaría la parte más divertida de mi venganza. Porque ellos no sabían que yo era su nueva acreedora. No sabían que tenía $8 millones en el banco. No sabían que cada movimiento que habían hecho durante la última semana había sido orquestado por mí. Y definitivamente no sabían lo que les esperaba en los próximos días. Los siguientes días fueron como una obra de teatro de la cual yo era la única que conocía el final. Hugo e Inés intentaban mantener una fachada de normalidad, pero la tensión se podía cortar con cuchillo. Sus conversaciones se habían vuelto susurros nerviosos, sus miradas eran de preocupación constante, y por primera vez en 5 años, me trataban con una cortesía forzada que rayaba en lo ridículo. «¿Le traigo más café, suegrita?», me preguntaba Inés durante el desayuno, cuando antes me gritaba si me atrevía a usar sus tazas buenas. «¿Está cómoda en su cuarto, mamá?», me preguntaba Hugo, cuando antes me había hecho sentir como una intrusa en mi propio hogar. Yo disfrutaba cada segundo de su incomodidad, pero mantenía mi fachada de madre agradecida y preocupada por su situación financiera. «No se preocupen por mí», les decía con sonrisa maternal. «Lo importante es que salgamos adelante juntos, como familia». Familia. Esa palabra ahora tenía un sabor completamente diferente en mi boca. El miércoles de esa semana, decidí acelerar los eventos. Llamé a Ezequiel desde mi cuarto y le di las instrucciones finales. «Es hora de cobrar», le dije simplemente. «Todas las deudas. Todas. Quiero que les notifiques oficialmente que sus préstamos han sido transferidos a un nuevo acreedor y que se requiere el pago inmediato». «Cecilia, ¿estás segura? Una vez que hagas esto, no podrás hacerte la inocente nunca más». «Ezequiel, hace 5 años que dejé de ser inocente. Ahora quiero ser poderosa». Esa tarde, mientras Hugo estaba en el trabajo e Inés veía sus novelas, llegó el primer mensajero. Un joven uniformado tocó la puerta con un sobreoficial dirigido a Hugo Morales e Inés Ruiz de Morales. «¿Qué es?», preguntó Inés recibiendo el sobre con desconfianza. «Notificación legal, señora. Necesito que firme de recibido». Inés firmó y cerró la puerta, mirando el sobre como si fuera una bomba. Se quedó parada en la sala durante varios minutos, sin atreverse a abrirlo. «¿Qué pasa, hijita?», le pregunté con genuina preocupación maternal. «No sé, suegra. Es algo legal. Mejor esperamos a que llegue Hugo». 30 minutos después llegó el segundo mensajero. Otro sobreoficial. Luego el tercero. Para cuando Hugo regresó del trabajo a las 6 de la tarde, había 4 sobreoficiales esperándolo en la mesa del comedor. «¿Qué es todo esto?», preguntó con voz temblorosa. «No los he abierto», dijo Inés.
Quería esperar a que llegaras. Hugo tomó el primer sobre y lo abrió con manos temblorosas. Su cara se puso pálida mientras leía. ¿Qué dice?, preguntó Inés. Es de la compañía de las tarjetas de crédito. Dicen que nuestra deuda fue vendida a una empresa de cobranza y que requieren el pago inmediato de los $12,000. ¿Pago inmediato? ¿Por qué? Hugo abrió el segundo sobre. Este es del préstamo del carro. También vendieron la deuda. Requieren el pago inmediato de $8,000. El tercero era de la empresa hipotecaria. $15,000 de pago inmediato. El cuarto era de una empresa que nunca habían escuchado, reclamando $90,000 de la hipoteca principal de la casa. No entiendo, murmuró Inés. ¿Por qué todas las empresas vendieron nuestras deudas al mismo tiempo? No lo sé, Hugo revisaba los papeles una y otra vez. Esto no puede ser legal. Tenemos derecho a pagar a plazos. Dice aquí que la nueva empresa acreedora puede exigir pago inmediato si considera que existe riesgo de impago, leyó en voz alta. ¿Qué empresa es?, preguntó Inés. Hugo revisó todos los documentos. Se llama Cobranzas y Recuperaciones Justicia S.A. Nunca había escuchado de ella. Yo escuchaba todo desde la cocina mientras preparaba la cena, conteniendo la risa. Justicia S.A. había sido idea de Ezequiel, un pequeño toque poético al nombre de la empresa fantasma que habíamos creado para manejar las cobranzas. ¿Qué vamos a hacer?, gimió Inés. Son $125,000. No tenemos esa cantidad. Voy a llamarlos mañana, dijo Hugo con más confianza de la que sentía. Esto debe ser un error. Las empresas no venden todas las deudas de una persona al mismo tiempo. Al día siguiente, Hugo llamó al número que aparecía en las notificaciones. La llamada fue contestada por la secretaria de Ezequiel, que estaba perfectamente entrenada para su papel. Buenos días, Cobranzas y Recuperaciones Justicia. ¿En qué puedo ayudarle? Habla Hugo Morales. Recibí unas notificaciones sobre mis deudas y creo que hay un error. Un momento, señor Morales. Lo comunico con nuestro departamento legal. Ezequiel tomó la llamada, modulando su voz para que Hugo no lo reconociera. Señor Morales, habla el licenciado González. He revisado su caso y no hay ningún error. Su perfil crediticio fue evaluado como de alto riesgo y nuestra empresa decidió ejercer su derecho de exigir pago inmediato. Pero yo nunca he estado atrasado en mis pagos. No se trata solo de atrasos, señor Morales. Se trata de capacidad de pago futura. Nuestros análisis indican que usted está en camino a la bancarrota y preferimos recuperar nuestro dinero ahora. Eso es ridículo. Tengo trabajo estable, nunca he. Señor Morales, es cierto que recientemente pidió un préstamo hipotecario adicional de $15,000. Hugo se quedó callado. Es cierto que sus gastos mensuales exceden sus ingresos en aproximadamente $800. Más silencio. Es cierto que ha estado utilizando tarjetas de crédito para pagar gastos básicos de manutención. Eso es temporal. Señor Morales, nuestro análisis es correcto. Usted representa un riesgo crediticio inaceptable. Tiene 30 días para ponerse al corriente con todos sus pagos o procederemos con acciones legales. Acciones legales. Embargo de bienes, retención de salarios, ejecución hipotecaria. Todo lo que esté dentro de nuestros derechos legales. Hugo colgó el teléfono con las manos temblando. Esa noche, la discusión en su cuarto fue épica. «Es tu culpa», gritaba Inés. «Si no le hubieras prestado esos $15,000 a tu madre, no estaríamos en esta situación». «Mi culpa. Tú fuiste la que insistió en echar a mi mamá de la casa. Porque no podíamos mantenerla. Y ahora resulta que no podemos mantener la casa sin ella. ¿Qué vamos a hacer, Hugo? ¿Dónde vamos a conseguir $125,000? No lo sé. Tal vez podríamos vender la casa». ¿Vender la casa? ¿Y dónde vamos a vivir? En un departamento pequeño. Al menos saldríamos de deudas. No, esta es mi casa. No voy a vivir en un departamento miserable. La discusión continuó hasta altas horas. Yo me dormí arrullada por el sonido de su matrimonio desmoronándose. Al día siguiente,
Hugo llegó a casa con una propuesta desesperada. Mamá me dijo durante la cena, necesito pedirle un favor muy grande. Por supuesto, hijo. Dime qué necesitas. ¿Usted no tendrá algún conocido que nos pueda prestar dinero? Es una situación muy difícil. ¿Cuánto dinero necesitan? Mucho. Como $125,000. Fingí sorpresa. Dios mío, Hugo. ¿Tanto? ¿Qué pasó? Hugo me explicó toda la situación, omitiendo convenientemente que todo había empezado porque me querían echar de casa. Es terrible, dije moviendo la cabeza con preocupación. ¿Y qué van a hacer si no consiguen el dinero? No lo sabemos. Tal vez tengamos que vender la casa. ¿Vender la casa?, exclamé con horror fingido. Pero Hugo, esta casa tiene tantos recuerdos. Tu padre y yo la compramos cuando eras pequeño. Aquí creciste, aquí te hiciste hombre. Vi lágrimas formándose en los ojos de mi hijo. Por primera vez en años, parecía recordar quién era realmente. Lo sé, mamá, pero no veo otra opción. Déjame pensar, dije como si realmente estuviera buscando una solución. Tal vez yo pueda ayudar de alguna manera. ¿Cómo, mamá? Usted no tiene dinero. No, pero tengo contactos. Gente que conocí durante todos mis años de trabajo. Déjame hacer algunas llamadas, hablar con algunas personas. A lo mejor encuentro a alguien dispuesto a ayudar. Por primera vez en semanas, vi esperanza en los ojos de Hugo. ¿De verdad haría eso por nosotros, mamá? Hugo, le dije tomando su mano, tú eres mi único hijo. Haría cualquier cosa para proteger a mi familia. Esa noche, mientras ellos dormían intranquilos, yo planeé el golpe final. El momento en que revelaría quién tenía realmente el poder en esta casa. El momento en que la madre sumisa se convertiría en la mujer más poderosa que habían conocido. Llegó el momento que había estado esperando durante meses. Era viernes por la tarde y Hugo e Inés estaban sentados en la sala, rodeados de papeles financieros, calculadoras y facturas, tratando desesperadamente de encontrar una solución a su crisis. Habían pasado toda la semana llamando a bancos, familiares, amigos, cualquier persona que pudiera prestarles dinero. Sin éxito. Mamá, me dijo Hugo cuando entré a la sala, pudo hablar con sus contactos. Sí, hijo, respondí con voz seria. De hecho, tengo muy buenas noticias. Los ojos de ambos se iluminaron inmediatamente. ¿Encontró a alguien dispuesto a ayudar?, preguntó Inés con ansiedad. Mejor que eso, dije sentándome frente a ellos. Encontré a alguien que está dispuesto a comprar todas sus deudas y darles un plan de pagos mucho más flexible. Hugo se inclinó hacia adelante. ¿De verdad? ¿Quién? Es una inversionista privada que se especializa en ayudar a familias en crisis financiera. Una señora muy exitosa, muy poderosa, que tiene mucho dinero y le gusta ayudar a la gente. ¿Cómo se llama?, preguntó Inés. Bueno, sonreí lentamente. Se llama Cecilia. Cecilia Hernández de Morales. Se hizo un silencio confuso. Hugo frunció el ceño. Mamá, ese es su nombre. Exactamente. El silencio se volvió ensordecedor. Vi cómo sus cerebros procesaban lentamente lo que acababa de decir. Mamá, dijo Hugo con voz temblorosa, ¿qué está diciendo? Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda dramáticamente. Lo que estoy diciendo, Hugo, es que yo soy su nueva acreedora. Yo compré todas sus deudas. Los $125,000 que deben, me los deben a mí. Eso es imposible, gritó Inés. Usted no tiene dinero. Me volteé lentamente hacia ellos, y por primera vez en 5 años, mi sonrisa era absolutamente genuina. ¿No tengo dinero? Querida Inés, acabo de heredar $8 millones de mi hermano Lázaro. 8 millones. Hugo parecía que iba a desmayarse. 8 millones de dólares americanos. Mi hermano murió hace 2 meses y me dejó toda su fortuna. Su empresa de construcción en Texas, sus propiedades, sus inversiones. Todo. Inés se puso de pie tambaleándose. Usted está loca. Eso no puede ser verdad. Saqué de mi bolsa los documentos oficiales de la herencia y se los arrojé sobre la mesa. Aquí están los papeles,
firmados por abogados en Dallas y México. Cada centavo está documentado y es completamente legal. Hugo tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leer. Su cara se puso más pálida con cada página. Esto dice que usted es dueña de múltiples propiedades comerciales, cuentas bancarias con millones de dólares. Y también, interrumpí, soy dueña de todas sus deudas. ¿Saben cómo se llama mi empresa de cobranzas? Justicia S.A., un nombre muy apropiado, ¿no les parece? Inés se dejó caer en el sofá como si le hubieran disparado. Usted es la empresa que nos está cobrando. Por supuesto. ¿Creían que iba a permitir que unos extraños decidieran su destino? No, queridos. Yo quería tener ese placer personalmente. Pero mamá, Hugo parecía a punto de llorar. ¿Por qué? ¿Por qué nos hizo esto? Me acerqué a él lentamente, y mi voz se volvió fría como el acero. ¿Por qué, Hugo? ¿De verdad me preguntas por qué? Nosotros la cuidamos durante 5 años. Cuidarme. Mi risa resonó por toda la casa. Hugo, me trataron como empleada doméstica durante 5 años. Me humillaron, me insultaron, me hicieron sentir como una carga en mi propia casa. Pero nosotros. Me echaron por un pedazo de torta, grité, y fue la primera vez en años que dejé salir toda mi rabia. Un maldito pedazo de torta. ¿Saben lo que se siente que tu propio hijo te eche de casa por algo tan ridículo? Hugo comenzó a llorar. Mamá, yo no quería. Inés estaba muy estresada. No me vengas con excusas. Le grité a la cara. Tú permitiste que esa mujer me tratara como basura. Tú elegiste quedar bien con ella en lugar de defender a tu madre. Me volteé hacia Inés, que parecía haber entrado en shock. Y usted, querida nuera, me odiaba tanto que no podía ni ver mi cara. Me cobraba por respirar su aire, me trataba peor que a una extraña. Suegra, yo. No me diga suegra, rugí. Usted perdió ese derecho el día que quebró el plato de mi madre y me gritó como si fuera una criminal. Regresé a mi lugar frente a ellos, recuperando la compostura. Así que sí, compré todas sus deudas. Y ahora tengo el poder de decidir qué hacer con ustedes. ¿Qué va a hacer?, susurró Hugo. Bueno, tengo varias opciones. Puedo ejecutar todos los préstamos inmediatamente y quitarles la casa, el carro, embargar su salario hasta que me paguen hasta el último centavo. Inés empezó a hiperventilar. Oh, continué, puedo ser generosa y ofrecerles un plan de pagos. ¿Qué tipo de plan?, preguntó Hugo desesperadamente. Simple. Van a pagarme los $125,000 en cuotas mensuales de $1,000 durante los próximos 10 años. $1,000 al mes. Eso es imposible, gritó Inés. ¿Imposible? Ustedes gastaban más de eso en restaurantes y ropa cada mes cuando creían que tenían dinero. Pero eso nos dejaría sin nada para vivir. Exactamente lo que me dejaron a mí durante 5 años. Sin nada. Hugo se arrodilló frente a mí. Mamá, por favor. Somos familia. No puede hacernos esto. Familia. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Hugo, cuando me echaste de esta casa por un pedazo de torta, tú mismo dijiste que ya no éramos familia. Estaba equivocado, mamá. Estaba muy equivocado. Sí, lo estabas. Pero ya es muy tarde para arrepentirse. Inés encontró su voz. Esto es venganza. Usted está haciendo esto solo por venganza. No, Inés. Esto es justicia. Venganza sería dejarlos en la calle sin nada, como ustedes planeaban hacer conmigo. Entonces, ¿qué quiere de nosotros?, preguntó Hugo. Quiero que aprendan lo que es la humildad. Quiero que entiendan lo que se siente depender de la generosidad de otros. Quiero que valoren lo que realmente importa en la vida. Me dirigí hacia las escaleras, pero me detuve y me volteé hacia ellos una última vez. Ah, y una cosa más. Como ahora soy su acreedora principal, técnicamente puedo decidir si ustedes pueden seguir viviendo en esta casa o no. ¿Qué quiere decir?, preguntó Inés con terror. Quiero decir que a partir de hoy, las reglas de esta casa las pongo yo.
Ustedes van a vivir según mis términos, van a tratarme con el respeto que merezco, y van a recordar cada día quién tiene realmente el poder aquí. Subí las escaleras dejándolos en la sala, llorando y tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. En mi cuarto, me senté frente al espejo y me miré realmente por primera vez en años. Ya no veía a la mujer asustada y sumisa que había sido. Veía a una mujer poderosa, libre, que había recuperado su dignidad y su fuerza. Tomé el teléfono y llamé a Ezequiel. ¿Cómo se siente ser millonaria?, me preguntó. Se siente como justicia, respondí. Pura y dulce justicia. Esa noche, por primera vez en 5 años, dormí profundamente, sabiendo que nunca más tendría que pedir permiso para existir, sabiendo que había recuperado no solo mi poder, sino mi dignidad. Hugo e Inés aprendieron esa noche lo que significaba realmente tener miedo de perder todo. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse, para recuperar el control de tu vida, para demostrar que las mujeres mayores no somos desechables. La mujer que me había echado por un pedazo de torta había despertado a una leona. Y las leonas, cuando despiertan, no vuelven a ser corderos nunca más. 6 meses después de aquella noche que cambió todo para siempre, me desperté en mi nueva casa. No la casa donde había vivido 30 años con mi esposo, ni el cuarto pequeño donde me habían relegado durante 5 años de humillaciones. Esta era mi casa. Una mansión de 2 pisos que había comprado con mi propia fortuna, en el mejor barrio de la ciudad, con jardín, piscina y vista a las montañas. Me levanté sin prisa, puse mi bata de seda rosa y bajé a desayunar en mi comedor, donde mi empleada doméstica, una señora amable llamada Rebeca, ya había preparado café recién hecho y tostadas francesas. Buenos días, señora Cecilia, me saludó con genuina calidez. ¿Cómo durmió? Maravillosamente. Rebeca. Como siempre. Mientras desayunaba, revisé mi correspondencia. Había cartas de agradecimiento de las 3 fundaciones benéficas que había establecido con parte de mi fortuna, una para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, otra para madres solteras que necesitaban vivienda, y la tercera para víctimas de abuso familiar. $2 millones repartidos entre causas que realmente me importaban. También había un reporte de mi administrador de inversiones. Mis 6 millones restantes habían crecido a casi 7 millones en estos meses, gracias a inversiones inteligentes en bienes raíces y acciones tecnológicas. Pero la carta más interesante era de Ezequiel. Hugo e Inés habían cumplido religiosamente con sus pagos mensuales de $1,000 durante 6 meses consecutivos. No habían faltado ni un solo día. La transformación había sido dramática. Hugo había tenido que conseguir un segundo trabajo, trabajando de noche como guardia de seguridad para completar el dinero que necesitaban para los pagos. Inés había tenido que regresar a trabajar por primera vez en años, consiguiendo empleo como recepcionista en una clínica dental. Ya no podían permitirse restaurantes caros, ropa de marca o vacaciones. Cocinaban en casa, compraban en mercados económicos, y habían vendido el carro para comprar uno usado más barato. Pero lo más importante, habían aprendido el valor del trabajo, del esfuerzo y de la humildad. Hugo me llamaba cada domingo, no para pedirme dinero o favores, sino simplemente para saber cómo estaba. En esas conversaciones, poco a poco, había comenzado a recuperar al hijo que pensé que había perdido para siempre. Mamá me había dicho la semana pasada, quería pedirle perdón otra vez. No solo por echarla de casa, sino por todos los años que permití que Inés la tratara mal. ¿Y por qué no me defendiste, Hugo?, le pregunté directamente. Porque era más fácil complacerla a ella que enfrentarla. Porque pensé que usted siempre iba a estar ahí, sin importar cómo la tratáramos. Porque di por sentado su amor y su sacrificio. Esas palabras habían valido más que todo el dinero del mundo. Inés, por su parte, había tenido una transformación aún más radical. El trabajo la había humanizado de maneras que nunca pensé posibles. Ya no era la mujer caprichosa y cruel que me había hecho la vida imposible. Era alguien que entendía lo que significaba ganar cada peso con el sudor de su frente. La última vez que la vi, durante una de mis visitas sorpresa para inspeccionar la casa, sí, como acreedora tenía ese derecho, me pidió hablar a solas. Doña Cecilia, me dijo con lágrimas en los ojos, sé que no tengo derecho a pedirle perdón después de todo lo que le hice. Tienes razón, le respondí sin suavizar las palabras. No tienes derecho. Lo sé.
Pero quiero que sepa que he aprendido. He aprendido lo que es trabajar duro, lo que es preocuparse por el dinero, lo que es no tener poder sobre tu propia vida. Y ahora entiendo por qué usted se quedó callada tantos años. Entiendo lo que es depender de otros para sobrevivir. Fue la primera conversación honesta que habíamos tenido en 5 años. Terminé mi desayuno y me dirigí al estudio, donde tenía una videoconferencia con mis abogados en Dallas. Estaba considerando expandir los negocios de mi hermano Lázaro, tal vez abrir una sucursal en México. Mientras esperaba que comenzara la reunión, reflexioné sobre el camino recorrido. Había comenzado como una mujer de 67 años, sin poder, sin dinero, sin respeto. Una mujer que había sido echada de su hogar por un pedazo de torta. Una mujer que había firmado su propia expulsión con manos temblorosas. Ahora era una mujer de 68 años con $8 millones, 3 fundaciones benéficas, una mansión propia, y lo más importante, el respeto de su familia recuperado. No había sido venganza, como Inés había gritado aquella noche. Había sido justicia. Había sido enseñarles que las acciones tienen consecuencias, que el poder puede cambiar de manos, que las mujeres mayores no somos invisibles ni desechables. Mi teléfono sonó. Era Hugo. Mamá, ¿tiene planes para el almuerzo del domingo? ¿Por qué? Quería invitarla a comer. Inés va a cocinar. Nada fancy, solo comida casera. Como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos. Pero esta vez sería diferente. Esta vez yo llegaría como invitada, no como empleada doméstica. Esta vez me servirían a mí, no al revés. Me encantaría, Hugo. De verdad. De verdad. Pero con una condición. ¿Cuál? Que me prometas que si alguna vez vuelves a faltarme el respeto, o permites que alguien más lo haga, no habrá segunda oportunidad. Se lo prometo, mamá. Con el corazón. Colgué el teléfono sonriendo. La videoconferencia comenzó, y durante la siguiente hora discutimos expansiones comerciales, inversiones inmobiliarias y estrategias financieras. Palabras que 6 meses atrás no había pronunciado nunca en mi vida. Cuando terminó la reunión, salí al jardín de mi casa. Las rosas que había plantado el mes pasado comenzaban a florecer. Eran hermosas, fuertes, resilientes. Como yo. Me senté en mi silla favorita bajo la pérgola y cerré los ojos, sintiendo el sol en mi cara. Por primera vez en décadas, no tenía miedo del futuro. No tenía que pedir permiso para nada. No tenía que justificar mi existencia ante nadie. Era libre. Libre para ser generosa o estricta según mi criterio. Libre para perdonar o mantener distancia según mi corazón. Libre para usar mi poder como mejor me pareciera. Y había aprendido algo fundamental: el respeto no se mendiga, se exige. La dignidad no se regala, se defiende. Y nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar el control de tu propia vida. Esa tarde, mientras revisaba los estados financieros de mis fundaciones benéficas, recibí una llamada inesperada. Era Aurora, mi antigua vecina, la que había dejado de visitarme cuando Inés la trataba mal. Cecilia, acabo de enterarme de tu nueva situación. Me da tanto gusto saber que las cosas te salieron bien. Gracias, Aurora. La vida tiene maneras misteriosas de balancear las cosas. ¿Sabes qué? Deberías escribir un libro sobre tu historia. Sería inspiracional para muchas mujeres que están pasando por lo mismo. Un libro. La idea me intrigó. Tal vez lo haga, Aurora. ¿Sabes cómo lo titularía? ¿Cómo? El pedazo de torta que me cambió la vida. Nos reímos juntas, y en esa risa había alegría, libertad y la satisfacción profunda de saber que a veces, solo a veces, la justicia realmente triunfa. El sol se puso sobre mi jardín, pintando el cielo de colores dorados. Era un nuevo día que terminaba para una nueva mujer que había nacido de las cenizas de la humillación. Y mañana sería otro día para seguir viviendo en mis propios términos, con mi propio poder, escribiendo mi propia historia.